Aquí tengo la novela, voluminosa ella. Por si un día volvemos, la novela más reciente de María Dueñas, una autora de mucho, mucho éxito, una gran vendedora de libros, aplaudida tanto por el público como por la crítica. Ella está aquí con nosotros en Miami para presentar su novela en el marco de la Feria del Libro Miami, Miami Book Fair. María, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa En Conexión en la mañana de hoy. Muy buenos días, estoy encantada de estar en Miami, de volver a esta ciudad estupenda y de volver a charlar contigo, porque no sé si recuerdas, pero nos conocimos en Caracas hace ya unos cuantos años. Claro que recuerdo, sí, como Sí. eres inolvidable, María, por favor. Muchas gracias, fue una visita muy, muy especial para mí, fue un honor estar en tu programa. María, vuelves al norte de África y vuelves con una historia de una mujer muy, muy joven que tiene que prácticamente hacerse desde la nada y ocultando Ujú. en este caso un pasado terrible. ¿Qué encanto para ti, qué encanto tiene el norte de África para poner allí a mujeres que habrán de surgir de la nada? Bueno, yo tengo una conexión personal con el norte de África porque mi madre nació en Tetuán, que era la capital del protectorado español. Fue una situación administrativa, colonial, que se extendió a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Ujú. Y de ese pasado familiar, de esa memoria, de aquellos recuerdos, enganché yo el inicio de mi novela El tiempo entre costuras, que fue Ya, la primera de mis publicaciones. Y ahora nos movemos a un país distinto del norte de África, Argelia, que también tuvo muchísima implicación española. Fue una colonia francesa, fue incluso más que colonia francesa, fue las provincias de ultramar de Francia, pero allí bajo aquel régimen colonial de los franceses en territorio árabe vivieron también muchísimos españoles emigrados buscando un futuro mejor, exiliados después de la guerra civil, y entre todas aquellas gentes que cruzaron el Mediterráneo desde la península ibérica, desde España, hubo muchas mujeres también, y yo he querido representarlas en mi personaje, Cecilia Belmonte. pied noir, los pies negros. E- Exactamente, ese es el colectivo, Pied Noir. Y ella era la señorita Cecilia Belmonte, que no se llamaba de esa manera, era una pied noir. Acabó siéndolo porque lo que ocurrió fue, bueno, en las primeras décadas del siglo XX no tenían ese nombre, eran simplemente los franceses que vivían en Argelia o los españoles, no tenían todavía una etiqueta. Pero a partir de la Guerra de la Independencia en 1954 y después ya de la independencia absoluta de Argelia, cuando termina la guerra y los franceses ya salen de Argelia y regresan al territorio metropolitano, la Francia metropolitana, allí se les recibe con cierto desprecio, ¿no? Con poca atención, piensan que son todos unos colonos, explotadores, racistas, en fin, es una historia muy, muy, muy triste ese episodio. Y se les pone el nombre de Pied Noir como un poco degradante, ¿no? Ujú. Y ellos que están conmocionados con ese regreso y se sienten que no son muy bien recibidos, hacen al revés de lo esperable, adoptan esa etiqueta de pies negros como algo que les identifica, como algo identitario de la colectividad y lo hacen con orgullo y se siguen reconociendo así. Por eso Cecilia es una española que, pero ya está muy afrancesada y que abandona tras la guerra Argelia, sí tiene alma de pied noir también, podríamos decir. María, tienes la clave del éxito. Lo que escribes resulta sumamente atractivo para el lector y la crítica te trata también de manera muy benevolente, pero vendes grandes cantidades de libros, razón por la que te envidian supongo que muchos de tus colegas, ¿verdad? Pero dejemos la envidia de lado. Cuando tú te planteas una historia, cuando te planteas un personaje, ¿tienes idea del lector al que vas a seducir con esa historia y con ese personaje? Tengo
una idea como un poco en colectivo, porque lo veo después en las presentaciones, como esta que voy a hacer en la Feria de Miami, en las firmas, en otras ferias, en otros países. Entonces hay un perfil, digamos, que yo sé que está ahí. Por ejemplo, me leen más mujeres que hombres. Bueno, en general las mujeres leemos más, también leemos Ujú. más novela, más ficción, ¿no? Pero más allá de eso, tampoco intento yo escribir para mujeres en concreto. No intento forzar mi creatividad para darle a los lectores algo que yo sé que les puede interesar, ¿no? Yo prefiero, mientras escribo, mantenerme un poco al margen, trabajar con honestidad y de la mejor manera que puedo hacer, con el mayor o menor talento que pueda tener, con mucho esfuerzo por mi parte, intentando siempre aportar historias que tengan un punto de originalidad, no solo en la Sí. construcción de la ficción en sí, sino también, como estamos hablando ahora, en el trasfondo, en el momento histórico, en el trasfondo geográfico, que sean lugares que generen un cierto interés. Yo que vengo del mundo académico, además, Sí, siempre me gusta cuando los lectores me dicen que han aprendido algo nuevo, que no ya. sabían, que no conocían antes. Y bueno, mezclando un poco todo eso es como voy trabajando y sacando adelante mis libros. Fíjate, escribes personajes españoles, pero no los pones en España. En el norte de Sí, África, en California, Estados Unidos, en la ciudad de Nueva sí, York. ¿Por qué? sí. Mira, me gusta mucho esta idea de los españoles repartidos por el mundo. No se nos puede olvidar que hemos sido una nación de emigrantes, de gente que salió en distintas épocas de la vida, desde los primeros que llegaron aquí a las Américas hace 5 o 6 siglos hasta ahora mismo, ¿no? Que siguen saliendo gente joven, se sigue yendo mucho talento de España, desgraciadamente. Hemos sido una nación muy movida. Hemos estado muchísimo en América, hemos estado en Europa, hemos estado en el norte de África, hemos estado en, qué sé yo, en las Filipinas, en mil Ujú. sitios. Y eso no se nos puede olvidar. Ahora que somos un país receptor de inmigrantes, no se nos puede olvidar que nosotros hemos estado también en esa misma tesitura. De hecho, abro la novela con una cita de Max Aubel, Sí. el escritor español que él estuvo internado en un campo pues Ujú. casi de concentración, casi de los que tenían los franceses después de la Guerra Civil Española, y escribía pequeños poemas en hojitas, en un papelito, cualquier papelito que encontraba, y luego durante el exilio en México lo recogió todo en un poemario. Y ese verso es ¿Dónde estás, España? Por el mundo abierta, ¿no? Sí. Y me interesan esas historias de los españoles fuera de nuestro territorio, pero además es que yo creo que son muy transversales. Hablan de mi nación, de mi patria, pero yo creo que son unas historias muy universales en el sentido de que pueden aplicarse a cualquiera las puede hacer suya, cualquiera que haya abandonado su mundo, que haya sufrido el desgarro de tener que irse, que haya sufrido el esfuerzo de tener que adaptarse a un territorio que de entrada puede resultarle adverso o no familiar. Todo eso al final genera, yo creo, entre los lectores, o al menos ellos me cuentan, una sensación, un sentimiento de empatía que les hace identificarse con esos personajes como si fueran muy cercanos a ellos. Fíjate, María, recordaste al comienzo que la primera vez que conversamos fue en Sí, Caracas, en mi ciudad. exactamente. Y ahora Sí, estamos conversando en Miami, ciudad a la que sí, tuve que venir contra mi voluntad. sí, Y tu título me alude de manera directa, como alude a esa inmensa diáspora de venezolanos que estamos regados por el mundo como una herida abierta, por si un día volvemos. Pero el título, María, me intriga porque tiene un condicionante. No está sí, dando por sentado que el regreso está. No es Ulises el que está diciendo, sí, voy a Ítaca, por sí. si acaso, por si un día volvemos. ¿Por qué, María? Pues mira, de hecho es una frase que se dicen justo al final, en el capítulo último de la novela, cuando Cecilia Belmonte
está en el barco que los va a llevar, los saca de Orán y de Argelia tras la independencia del país y el nacimiento de la Argelia libre, la nueva nación musulmana árabe en la que ya los europeos no tienen nada que hacer. Y ellos subidos en el barco junto con Rafael, digamos el hombre presente siempre en la vida de Cecilia, Rafael es quien le dice a Cecilia, mira bien lo que están viendo tus ojos, ¿no? Desde la cubierta del barco. Llévatelo todo en la memoria, llévatelo todo en el recuerdo por si un día volvemos. El drama de aquella gente, de aquellos Pieds Noirs, es que nunca volvieron, ¿no? Porque ya, bueno, la dinámica del país cambió absolutamente, se convirtió en una nación en la que ya los europeos y los franceses no tenían nada, pero se llevaron esa memoria con ellos siempre, ¿no? Y su caso fue muy extremo. En Conexión fue una producción de Flora Vicensola para Éxitos Miami 107.1 HD2. Que sí con confía Laura en poder Rodríguez en la volver. producción general. Jesús. No, así que ojalá para tantos venezolanos como estáis ahora mismo fuera de vuestra patria, ojalá llegue el momento en el que el condicional se borre y sí podáis volver. María, ¿qué tienen tus mujeres para poder coronar siempre? Pues mira, yo creo que lo que tienen, por lo menos lo que me dicen muchos lectores, muchas lectoras, es que son relativamente, son personajes de ficción, pero son cercanas a los humanos en la medida de lo posible, en el sentido de que yo no quiero construir superheroínas que resuelvan todo sin ningún problema, que alcancen todos sus objetivos, que siempre tengan fortaleza. Mis heroínas son mis mujeres, mis protagonistas. Son mujeres como cualquiera, con luces y sombras, con sus flaquezas y sus debilidades y también su capacidad de salir adelante, su coraje para superar las adversidades que la vida le pone por delante. Son mujeres muy como de andar por casa en el sentido más común del término, ¿no? Mujeres a las que sin grandes aspiraciones y grandes ambiciones, a las que las circunstancias vitales las empujan, las obligan las arrastran a salir de su mundo y las ponen a menudo al borde del abismo, ¿no? Y ellas mismas tienen que decidir cómo seguir luchando para sobrevivir en un mundo que a veces es adverso. Y eso genera además redes como de empatía, de solidaridad entre mujeres. Eso que ahora llamamos sororidad, pero que estas mujeres de mis novelas ni siquiera sabían que existía esa palabra, ¿no? Pero sí que se ayudan mucho en esas adversidades, en esos momentos difíciles. Son mujeres que nunca estarían en los libros de texto, ni en la Wikipedia, que no resuelven, no son grandes heroínas, no resuelven grandes problemas universales, pero bueno, con su fortaleza y con su audacia hacen también mucho, ¿no? Para ellas y colectivamente. María, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Ha sido un placer poder compartir de nuevo contigo. Encantada, encantadísima, César Miguel. Un abrazo muy grande y ojalá charlemos sobre libros o sobre la vida más adelante y sigamos. Sí. Nos vemos mañana. María va a estar mañana a las 6:30 de la tarde, Room 8503 en el edificio 8 quinto piso, 300 Northeast 2nd Avenue, en el marco de la Feria del Libro, para presentar Por si un día volvemos. Gracias, María. Gracias a ti. Hasta siempre. Hasta siempre. María Dueñas en Miami.